Otras fuentes más bien oficiales dicen que son 50.000, otras fuentes dicen que son mucho más, ¿no? Bueno, pero fue una manifestación multitudinaria. Sí. Y lo que leí en un artículo de La Nación es que los fiscales tenían el reto de llenar las calles dentro de su convocatoria, convertidos ahora en héroes populares, ¿no?, de un gran sector, pero que también tienen otro reto, y es que los argentinos sientan que hay justicia en su país. Que es buena parte del problema en este momento, digamos. Yo le concedo al gobierno que es inaudito que fiscales convoquen una manifestación pública. No había ocurrido en más de 30 años de democracia en Argentina. Concedo que dirigentes políticos que son precandidatos a la presidencia acudieron a la marcha para tratar de obtener un rédito electoral a costa del gobierno. Yo le concedo eso. El tema, sin embargo, al tener, digamos, expresiones tan duras contra la marcha, es no darse cuenta de que dentro de esa marcha hay un grueso de la sociedad, tal vez ya una mayoría, que está genuinamente preocupada por lo que pasa en el país, por el hecho de que han pasado más de 10 años desde el atentado de la AMIA sin que haya habido un esclarecimiento pleno de los hechos, y de que el fiscal que investigaba ese hecho muere en vísperas de presentar una acusación contra la presidenta. Yo reitero mi opinión personal de que la acusación no era sólida, pero el hecho es que las circunstancias son sospechosas y la reacción del gobierno no ayuda y contribuye a una polarización que le podía convenir al gobierno donde tenía la mayoría del electorado de su lado, y pero ya no en este momento. Y faltando tan poco para las elecciones, además. Ahora, y eso se notaba cuando hemos estado transmitiendo en vivo la marcha ayer. Claro, los eslogans eran por la muerte de Nisman, pero cuando las personas hablaban y eran entrevistadas, hablaban de hartazgo, de indignación, no tanto de impunidad, ¿no? Entonces, quizá lo que tú dices, el gobierno falló de estrategia y ha debido encabezar, ¿no? Porque finalmente que se aclare la muerte de Nisman le conviene tanto al gobierno y a los sectores que lo apoyan como a la oposición. Claro, pero al gobierno, al tener esta actitud defensiva, da la imagen de que no le conviene que se esclarezca el hecho porque estaría implicado. Así es. Yo reitero que mi presunción es que ese no es el caso, pero es una mera hipótesis personal, no es una comprobación judicial. Y el gobierno se hace daño a sí mismo, digamos. No solo es el tema, además, de la escasa credibilidad de las instituciones, porque el gobierno ya logró capturar el Banco Central, una institución que debería ser independiente del poder político, intentó hacer algo similar con el Poder Judicial, no lo consiguió por suerte, logró partidarizar para efectos prácticos la entidad oficial que mide la inflación, y ahora la medición de inflación desde hace unos años es francamente inverosímil. Claro, y hubo el caso de un ministro que le preguntaron y no podía decirlo, ¿no? No se atrevía a dar una cifra. Entonces, digamos, y en un contexto en el cual la economía se deteriora. Entonces, el gobierno debería entender que hay razones perfectamente válidas para el descontento. Y entonces pretender que todo el mundo está intentando desestabilizarlo en un año electoral donde el gobierno tiene todas las de perder, no suena verosímil, ¿no? Y además ha conseguido, por ejemplo, ¿no?, al decir que ellos tienen la alegría, su sector, su grupo político, y que el silencio se lo dejan a los que marchan, la madre, los hijos de Nisman le ha contestado, le dice: no, mis hijas son fuente de alegría y tienen una gran energía. Entonces se ha enfrentado incluso con los que son las víctimas más directas de una muerte como la de Nisman, ¿no? La familia, ¿no? Que además bueno, no sería viuda porque ya no estaban casadas, pero la madre de sus hijos ha tenido una actitud bastante digna, ha intentado hacer todo lo posible para evitar que el tema se politice, ¿no? Sin embargo, cuando el gobierno ha tenido expresiones infelices, también ha salido al frente, ¿no? Reitero, yo creo que no existe el encubrimiento del cual Nisman culpa a la presidente y a su ministro de Relaciones Exteriores, pero francamente se comportan de una manera que parece sugerir o parece intentar atraer todas las sospechas hacia ellos, ¿no? También comparaban, o sea, algunos periodistas en la Argentina diciendo que la muerte de Cabezas, el fotógrafo, ¿no?, que le tomó una foto a una persona cercana a Menem, había marcado definitivamente el fin de la era Menem, y que esta muerte de Nisman también iba a marcar por lo menos lo que quedaba del kirchnerismo. Bueno, que las personas implicadas en el esclarecimiento de ese asesinato mueren misteriosamente. Entonces, claro, hay antecedentes de maniobras turbias, de impunidad, de no esclarecimiento de hechos. Entonces, ¿cómo no entender que la gente realmente piense que hay un riesgo real de que estos hechos nunca se esclarezcan y de que esto se convierta, si es que no se ha convertido ya, en la norma, ¿no?
Vamos con el presidente de Uruguay, quien ha dicho que uno de los ex reclusos de la prisión de Guantánamo, refugiado en Montevideo, podría regresar a su país de origen, mientras que los otros 5 serán apoyados por una ONG internacional que se encargará de pagar los gastos de la instalación de los hombres. El saliente jefe de Estado aseguró que ellos tienen ganas de quedarse en el país, pero que están muy golpeados y tienen mucha inseguridad. Esto sumado a las barreras del idioma que complican su adaptación en el Uruguay. Las declaraciones de Mujica vienen luego de las afirmaciones polémicas de uno de los refugiados, que dijo que estar en Uruguay era como estar en otra prisión. Según el sindicato que acoge hasta ahora a los ex reclusos, cuando se les ofreció trabajo, ellos no quisieron participar en ninguna convocatoria. Parejas del mismo sexo solo podrán adoptar un niño siempre y cuando el menor sea hijo biológico de uno de los dos, así lo determinó la Corte Constitucional de Colombia. Tras un debate de 8 horas, el juez José Roberto Herrera, encargado de la decisión final, argumentó que la única forma de que 2 hombres o 2 mujeres adopten es que uno de ellos tenga nexos biológicos con el niño. La decisión abrió la polémica y algunos defensores de los derechos de la comunidad homosexual saludaron la decisión del tribunal, la misma que calificaron como un intento de buscar la igualdad frente a los cuestionamientos de la sociedad y la Iglesia Católica. Otros la cuestionaron y dijeron que no permitía la adopción sin que hubiera ese vínculo biológico. Una pausa y al volver. Una cita para prevenir el extremismo violento en Washington.